entre la promesa y su cumplimiento visible. Leamos el texto, Hechos capítulo 1 del 12 al 26, que es la elección del sucesor de Judas. Y dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el acelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo hable antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que predicaron a Jesús, o de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Nos lleva a la segunda parte, donde es una iglesia que está esperando, ¿sí?, en oración. Y como leíamos en Hechos de 12 al 14, la elección, y vamos a ir desglosándolo poco a poco, donde dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vamos viendo palabra por palabra, y aquí hay una palabra súper interesante que dice perseveraban, que en griego es proskatereo. No es simplemente orar mucho, hermanos. Es mucho más fuerte que eso. Implica aferrarse, implica no soltar, implica permanecer aunque no veas la respuesta inmediata. Es una constancia que no depende
de nuestras emociones, ¿sí?, sino de nuestra convicción. No es oro cuando siento. No es oro cuando hay un problema. Es, aunque no vea absolutamente nada, sigo buscando de Dios. Eso es permanecer. Y un ejemplo bíblico dentro del mismo contexto es bueno mirar, porque hemos visto Marcos, y si leemos Marcos del capítulo 14 del 34 al 37, miren el contraste. Y les dijo cuando Jesús estaba en el Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Jesucristo estaba en agonía, está orando intensamente al Padre, y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Jesús les dice: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? No era falta de tiempo, hermanos, era falta de prioridades. Y ahora, ¿qué vemos en Hechos 1? Porque si no vemos ese contraste, un antes y un después, entonces no vamos a ver a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que suceder en nuestros corazones. Los mismos hombres ahora estaban perseverando. Los mismos. No eran otros, hermanos. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El Evangelio los quebrantó y los despertó. Unánimes, dice acá. Unánimes. No es simple esa palabra. No es simplemente decir se llevaban bien. No. Unánimes es otra cosa. Unánimes es, hermanos, y es bueno entenderlo, un mismo sentir. Unánimes es un mismo enfoque. Unánimes es un mismo clamor. No estaban, hermanos, cada uno orando por lo suyo. Estaban unánimes. Estaban alineados con el propósito de Dios. El ejemplo es clarísimo que decimos con Marcos. En el Evangelio de Marcos, que hemos visto el 10 del 34 al 45, relata la petición de Santiago y Juan. Uno pide sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Cada uno buscaba un lugar. Pero en Hechos 1, nadie está peleando una posición. Todos están rendidos en oración. El cambio que sucede entre el Evangelio de Marcos y en Hechos no es un cambio de organización. No es nos organizaremos, no lo es. Es un cambio espiritual. Pasaron de dormir a perseverar. Pasaron de competir a unirse. Esto no lo produce una disciplina humana, hermanos. No puede hacerlo. Lo produce el Evangelio aplicado a nuestro corazón. Y esto nos confronta absolutamente a todos. Ahora,
si bajamos a nuestra realidad, y no lo vamos a suavizar, hermanos, porque tenemos que ver nuestra realidad. Nosotros también, hermanos, decimos muchas veces que creemos. Nosotros decimos, vamos a reuniones, escuchamos la palabra de Dios, pero, ¿cómo está nuestra oración real? Real, hermanos. Debemos hacer un diagnóstico honesto de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros oramos apurados. Oramos sin concentración. Oramos solo cuando hay una necesidad. Y claro, luego decimos, Dios no responde. No siento nada. No veo cambios. Pero la pregunta no es si Dios no responde. La pregunta verdadera es, ¿realmente estamos perseverando? ¿Realmente? Seamos sinceros, yo me incluyo. Nuestra oración no es seria, no es unánime. ¿Por qué? Porque perseverar es distinto. Perseverar es cuando no sientes y sigues. No es que debemos sentir. Yo sigo porque sé quién es Dios. Yo sé en quién he confiado. Cuando no ves y sigues. Cuando te cansas y sigues. Miren los discípulos de Hechos 1. No tenían el Espíritu derramado aún. Estaban esperando. No tenían milagros todavía. No tenían resultados visibles. Pero tenían algo que hoy muchos de nosotros no tenemos. Una dependencia real de Dios. El problema no es que Dios esté lejos, hermanos, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros y ya está con nosotros. El problema es que nosotros dejamos de insistir, no perseveramos. Y hay que ser sinceros, todos nosotros. Queremos ver poder, queremos ver respuestas, queremos ver transformación, pero no queremos perseverar en oración y en su palabra. Rendir el corazón, depender completamente de Dios. Y no me van a dejar mentir los papás cuando queremos ver resultados en nuestros hijos. No podemos verlos. Solo Dios abre los ojos. Pero nos desesperamos y dejamos de insistir, de perseverar. ¿En qué? En oración. ¿En quién? En quien puede hacerlo. Una iglesia que no ora, hermanos, no está esperando en Dios. No. Está confiando en su propia fuerza y lógica y en su tiempo. Y eso tarde o temprano se nota. Se nota. Porque cuando llegan las tormentas, ahí es donde vemos cuán lejos estábamos. Y si vamos al tercer punto, que es parte del primero, una iglesia que vive unánime, en unidad. En Hechos 14 dice, o sea, en 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Dios, y con sus hermanos.
El texto no solo dice que estaban juntos, hermanos, dice que estaban unánimes. Y luego menciona quiénes estaban: apóstoles, mujeres, María y hermanos de Jesús. Esto no es un detalle simple, hermanos. Esto tiene un poder teológico, si lo entendemos. ¿Qué significa esto? En este lugar había distintos trasfondos de vida. Había distintas historias, distintos niveles de madurez. Incluso personas que antes no creían. Los hermanos de Jesús no creían antes. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y ahora están ahí orando. Fieles. Eso es transformación real. La unidad no vino porque eran iguales. La unidad no vino porque eran similares, no. Vino porque fueron transformados por el mismo Cristo. Y ahora miremos el contraste con Marcos. En Marcos 9:34 dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Discutían cuando se vaya él, quién va a ser el mayor, quién va a quedar a cargo. Como hemos dicho hace rato en Marcos 10 del 35 al 45, la posición, Santiago y Juan buscaban posiciones. Yo voy a estar a la derecha, tú a este lado, ¿no? Hay un contraste total. En Marcos 14, el anuncio de la negación de Pedro. Se duermen mientras Jesús oraba. En el arresto de Jesús, uno saca la espada y corta la oreja. Miren el contraste. Cada uno reaccionaba diferente. Había debilidad, había confusión. Pero ahora en Hechos 1, ¿qué estamos viendo? No hay discusión. No hay competencia. No dice quién va a hablar. No hay competencia. No hay lucha de posiciones. ¿Y saben qué hay, hermanos? Unidad. ¿Qué pasó? No fue que aprendieron técnicas de convivencia. Nos juntaremos más, nos conoceremos más, estaremos un tecito, tomaremos y nos vamos a conocer. No, la unión era distinta, era en Cristo. No fue un curso de liderazgo, hermanos. Fue el impacto del Evangelio en cada uno de sus corazones lo que los unió. Y esto, ¿cómo no nos va a confrontar, hermanos? Como iglesia, no les hablo cuando digo iglesia de Yesum, digo iglesia en general, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, cometemos errores de este tipo. Nosotros decimos, somos una iglesia, somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos. Pero en la práctica nos comparamos. Mira el hermano, mira mira qué está haciendo el aquel. Nos comparamos. Nos ofendemos rápidamente. El hermano no me ha saludado. Miren en lo que nos fijamos.
dependemos de nuestras opiniones, yo pienso que la hermana debería ser más educada. Eso no nos separa, hermanos. Nos ha puesto Dios por algo. Porque a ese hermano que no ha saludado, a ese lo necesitas tú. Para que entiendas que eso no nos separa. Eso más bien me hace ver que debo manifestar la misericordia de Cristo en mi corazón y el amor en mi corazón para poder permanecer juntos. Queremos siempre tener la razón. Y eso es un punto complicado. Para los que más han estudiado o tienen un estudio más elevado que otros, dicen, no, yo tengo la razón. O sea, a ver, pero eso no debería dividirnos. No. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso divide. Eso divide. Ese es un diagnóstico real. La división no empieza en lo visible, hermanos. Empieza en el corazón. Esa es una realidad. Y empieza en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestro deseo de ser reconocidos. Amamos ser reconocidos. Siempre les digo, no sé, un día va a haber el día de esta plataforma para que la reconozcan, digamos, ¿no ve? Así es nuestro corazón. Queremos que nos aplaudan. No se trata el estar unido de estas cosas. Aunque nadie lo diga, hermanos, se puede sentir todas estas cosas en nuestro día a día. Siempre. Y el ejemplo siempre bíblico dentro del mismo contexto, siempre vamos a ir a buscar lo que era en el Evangelio de Marcos, porque hay una diferencia. Caminaban con Jesús, pero competían entre ellos. Eso es lo que ocurría. Eso es fuerte, hermanos. Estaban con Él, pero seguían compitiendo. Podemos, y esto nos dice, podemos estar cerca de lo espiritual y aún así tener un corazón dividido. ¿Cómo no nos va a confrontar esto? Y ahora, hermanos, escuchemos bien. No es que nosotros no sepamos qué dice la Biblia. Es que no queremos morir a nosotros mismos. No queremos. No queremos tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque la unidad tiene un precio. Tiene un precio la unidad, hermanos. Tenemos que dejar el orgullo. Tenemos que ceder muchas veces. Callar cuando quieres imponer. Qué difícil es eso, hermanos. Amar cuando no sientes. La unidad no se rompe por diferencias, hermanos. Se rompe por corazones no rendidos a Cristo. Siendo sinceros, cada uno de nosotros queremos una iglesia fuerte. ¿O quién no quiere una iglesia fuerte? Queremos una iglesia fuerte. Una iglesia que crezca en la gracia del Señor. Una iglesia que impacte. Porque para eso está la iglesia, que impacte. No puede estar entre estas cuatro paredes, hermanos. Debemos impactar, debemos ser luz a las naciones. Ir y hacer discípulos. No dice quédense y sigan con su conocimiento. No,
Hay un mandato. Pero ¿saben qué? Todo eso queremos. Queremos una iglesia fuerte, queremos una iglesia que crezca, queremos una iglesia que impacte, pero no queremos morir a nuestro ego. No queremos soltar nuestra razón. No queremos humillarnos. Dios, hermanos, no derrama su poder sobre una iglesia dividida. No derrama. Porque la unidad no es opcional, hermanos. Es el ambiente donde Dios obra. Y si bajamos a cada uno de nuestros corazones, en Hechos 1, no vemos perfección, ¿sí? Pero vemos rendición. No vemos gente sin diferencias, tenían distintos contextos. Vemos gente que decidió someterse a Dios. La verdadera unidad, hermanos, no es pensar igual. No nos equivoquemos. No es pensar igual. Es rendirse al mismo Señor que sí tiene un propósito igual para cada uno de nosotros. Es distinto. Y esto nos lleva al punto 4. Una iglesia que se ordena bajo la palabra. Y aquí vamos a profundizar algo. Porque cuando leamos el texto, en aquel, dice en Hechos 15, del 15 al 26, capítulo 1, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ellos, y tome otro su lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros en su resurrección. Señalaron a dos: a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora vamos viendo este texto. El texto dice que Pedro se levanta en medio de los hermanos. Y lo primero que dice no es: yo opino, hermanos. No dice eso, ¿no? No dice. No dice: yo siento, hermanos, que debe haber un otro apóstol. Se fue yo siento. No lo dice. No dice: me parece que debemos ser los 12. Yo no leo eso en la palabra. Yo no veo. En absoluto. Dice:
era necesario que se cumpliera la Escritura. ¿Dónde ve Pedro? En la Escritura. Es necesario, es fundamental. No puedo decidir fuera de la Escritura. Esa palabra es fuerte, hermanos. No habla de algo que me conviene o conviene a alguien. Habla de algo inevitable en el plan de Dios. Pedro está diciendo, esto no es una improvisación. Estaba con el propósito mismo de Dios. Esa cita que aparece en Hechos 1:20, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, en realidad viene de dos salmos distintos, no de uno solo. Sea hecha desierta su habitación está en el Salmo 69:25. Y dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Este salmo es un salmo mesiánico, donde el justo sufre injustamente. En el contexto del Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo y en este caso específico a la traición de Judas Iscariote. Dice también, tome otro su oficio. En Salmo 109:8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Este salmo es imprecatorio, es de juicio, donde se pide que otro tome el lugar del impío. Y aquí está la clave interpretativa, hermanos. Pedro no está inventando absolutamente nada. Está uniendo dos textos del Antiguo Testamento y mostrando que ambos apuntan proféticamente a lo ocurrido con Judas. Estaba escrito. Y tiene una implicación. Esto nos enseña algo crucial. La traición de Judas no fue un accidente. Estaba dentro del plan soberano de Dios, revelado ¿en dónde? En la Escritura. Lo que parece un caos en la historia ya estaba escrito en la palabra. Tome su oficio, versículo 20 dice, la palabra oficio implica responsabilidad, supervisión, encargado espiritual. No es un título para lucirse, es una carga delante de Dios. Pedro interpreta lo que pasó con Judas Iscariote a la luz de las Escrituras. No lo ve como, no es un accidente, no lo ve como un cumplimiento de lo que estaba escrito. Luego establece criterios claros, ¿claros para qué? Para la condición de quién iba a elegirse. Que haya estado con Jesús, ese es un criterio. Que sea testigo de su resurrección. Estos requisitos no aparecen como mandamiento previo en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios. Se establece en ese mismo momento, en Hechos de los Apóstoles, en los versos 21 y 22. Y esto es clave, hermanos. Ahí Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba Jesús. Uno sea hecho testigo con nosotros en su resurrección.
Y hermanos, esto es importante cuando yo leo el texto, porque ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces yo cuando leo a la ligera un texto, yo puedo decir rápidamente, no tenían al Espíritu Santo, Matías es un error. No esperaron, porque la instrucción era esperen al Espíritu Santo, pero no esperaron para la elección de los 12. Entonces yo rápidamente puedo decir, se equivocaron, estos siguen en lo mismo. Si no veo los cambios que han habido y además cómo han manejado las cosas, estaba escrito. Se han ido a las Escrituras. Porque si yo voy y digo, Pedro siempre ha sido un impulsivo y bueno, vuelve a repetir, esa es la interpretación más sencilla cuando leemos este texto. ¿Y qué hago cuando viene eso a mi mente? ¿Con qué me quedo? Pues acudo al Espíritu Santo primero, segundo, a los puritanos que por años leían la palabra y qué consideraban que era. Porque hay dos posiciones, la que les acabo de decir y esta que yo estoy seguro que Pedro ha utilizado la palabra de Dios correctamente. Y así fue. No fue algo impulsivo, fue contrario a lo que él era, porque él era un hombre impulsivo, pero acá ya no se lo ve. Y miren, ¿de dónde sale ese criterio de Pedro? No está inventándolo al azar. Tiene base en lo que Jesús había hecho y enseñado, hermanos. No era nada al azar. Jesús ya había establecido el principio del testigo. Tiene que haber un testigo ¿de qué? En el Evangelio de Marcos 3:4 dice 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús escogió a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero, estar con él, luego dar testimonio, ser testigos. El enfoque en la resurrección. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? ¿De qué? De la resurrección de Cristo. Tema central en los Hechos de los Apóstoles. Y como conclusión teológica podemos decir, Pedro no está creando un requisito nuevo. Está aplicando fielmente el patrón que Cristo dejó. Para ser contado entre los 12, no bastaba con querer. No bastaba con la capacidad. Era necesario haber caminado con Cristo. Era necesario haber visto su obra. Era necesario ser testigo real de la resurrección. El apóstol no se basa en su criterio, en su talento, en lo que piensa. No. Se basa en un testimonio real de Cristo. Real. Y eso viene a nosotros. Muchos queremos hablar de Cristo, pero no caminamos con Él. No lo conocemos realmente. No vivimos lo que predicamos. No se puede testificar de lo que no se experimenta. No se puede. Y esto es clave en Pedro. No baja ese estándar. No acomoda la elección. Propone a 2. Oran y dicen algo profundo. Tú, Señor, que conoces los corazones.
reconocen algo que nosotros muchas veces olvidamos. Dios lo ve absolutamente todo. Ellos, ¿qué hacen después? Sueltan una decisión. Una vez que han hecho todo esto, acudido a la palabra en Salmos, viendo lo que Jesús instruyó y sacando los requisitos para reemplazar a Judas Iscariote, ¿qué hacen? Y les echaron suertes, azar o suertes, azar. Y esto ustedes dirán, si yo otra vez vuelvo a leer ligeramente esto, digo, pero a ver, ¿para qué voy a ir a la palabra? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a poner requisitos si voy a lanzarlo a la suerte? Está algo mal, ¿no? Hay algo que no cuadra acá. ¿Azar o dirección divina? O sea, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo? Y el texto dice, les echaron suertes y la suerte cayó en Matías. Si lo leemos superficialmente, es un sorteo. Parece una decisión al azar. Pero eso sería una mala lectura, hermanos. Sería una pésima lectura. La clave está ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Porque si no, yo voy a decir, a ver, Señor, ¿qué hago con esto? Dados, ahí está, salió. 6 o 1, 6. Señor, eres tú. Si no voy a la palabra, si no tengo confirmación de lo que estoy haciendo, de las cosas que he decidido que son bíblicas, no va a ir. Y ahora, miren esto. La práctica de echar suertes no es un juego al azar. Era un medio reconocido para buscar la voluntad de Dios. Escuchen en Proverbios 16:33 que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Hay suerte? No hay. No hay. Jehová está por encima de ese azar. Esto sí que es contundente, hermanos. El hombre lanza la suerte y Dios determina el resultado. Y los ejemplos dentro de la misma escritura, dentro de este mismo patrón, Josué, repartición de la tierra por suertes. Primera de Samuel 14, identificación de culpables. Jonás 1:7, descubren a Jonás por suertes cuando estaba en el barco. Dijeron, alguien está aquí echándonos cosas que debía hacer mal. Echemos suertes y vamos a ver quién es. Y cayó sobre Jonás. Justo, ¿no? Qué suerte. No. Nunca se ve así el azar. Siempre como un instrumento bajo la soberanía de Dios. Y ahora en Hechos 1, ¿qué estamos mirando? Ese orden. Esto destruye la idea de la casualidad. Se basan en la Escritura, establecen criterios claros, oran tú, Señor, que conoces los corazones, y recién ahí echan suertes. No fue improvisación, no fue yo pienso, yo creo que deberíamos reemplazar, echemos suerte. No, fueron a la palabra, se basaron en la Escritura, establecieron criterios claros, oraron al Señor y dijeron que tú conoces los corazones y recién echaron suertes. No fue improvisación, fue dependencia total. Y el punto clave y importante de esto es: esto ocurre antes de Pentecostés, que está en Hechos 2. A partir de Pentecostés, hermanos,
La iglesia ya no registra el uso de suertes. Ya no hay. Y vemos un énfasis claro en la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo guía directamente a nuestras vidas. Ya no se ve, hermanos. Por eso es bueno ver el contexto general de lo que es la palabra. La palabra no se contradice. No es azar, no es suerte, no es casualidad. Es Dios gobernando el resultado de absolutamente todo. Lo que parece casualidad para el hombre es providencia para Dios. Aquí hay que ser firmes, hermanos. Esto no justifica que hoy tomemos decisiones al azar, diciendo Dios dirá. No, hay que ser claros. Hoy tenemos la palabra completa. Su palabra completa. Hoy tenemos al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nuestros corazones. Hoy tenemos una dirección clara, revelada en sus escrituras. No podemos hacernos los locos. No. Y muchos hoy queremos decisiones rápidas sin buscar a Dios. ¿Cuántas cosas has decidido sin acudir a la palabra de Dios? Las suertes modernas, ¿cuáles son? Emociones, impulsos, señales mal interpretadas. Eso no es fe. Eso es irresponsabilidad espiritual. En Hechos 1 no hay azar, hermanos. Hay una iglesia que hizo todo lo correcto y dejó el resultado en manos de Dios. Eso no es un acto impulsivo. Es un proceso guiado por la Escritura, por la oración y por la dependencia de Dios. Y hay algo importante. Dios no corrige esta decisión después. No la corrige en ningún momento. Ahora, hermanos, vamos a lo real. A nosotros. Muchas veces nosotros decimos, primero, decidimos muchas cosas, primero. Después justificamos nuestra decisión. Y después oramos al final. ¿O no? Está totalmente invertido. Señor, ya estoy en el negocio, he puesto mi negocio. No sé, la fidelidad de Dios. Ya está. No he ido a la palabra, he decidido primero. Justifico y digo, pero esto lo estoy haciendo en nombre del Señor. ¿Cómo no me va a ir bien? Y oramos al final, Señor, te entrego mi negocio. Señor, es para tu gloria y honra. Parece súper espiritual, ¿no? Pero está invertido. Hay que hacer un diagnóstico honesto. Hoy vemos decisiones tomadas en emociones, por presión, por conveniencia, por lógica humana. Y luego decidimos, o luego decimos, Dios me guió. Y aquí hay una confrontación directa. No todo lo que sientes viene de Dios. No. No todo lo que parece correcto es correcto. Eso es fuerte. No.
si no está alineado a la palabra de Dios, no viene de Dios. Si yo no busco mi decisión en la palabra de Dios y entrego, oro y luego decido, porque después le vamos reclamando a Dios, ¿por qué, Señor? Si era para ti, pero es que yo no te he dicho que lo hagas. Porque antes de meterte a un negocio debes calcular los costos, porque debes pagar impuestos, debes dar factura, debes hacer esto. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es complicado. Y mira el contraste con Marcos, porque tenemos que ir a ese contraste. En Marcos, reaccionaban emocionalmente, no entendían muchas cosas, actuaban impulsivamente, pero en Hechos 1, ¿qué hacen? Interpretan la palabra, oran unánimes y esperan. La falta de orden en la vida, hermanos, casi siempre refleja falta de sometimiento a la palabra. Y hay que ser sinceros en todo lo que decimos. Queremos que Dios nos guíe, pero no queremos someternos completamente a su palabra. Creemos en Dios, queremos que Dios nos guíe, pero no pensamos que su palabra es suficiente para guiarnos. Queremos dirección, pero no corrección. Queremos promesas, pero no obediencia. Dios no respalda decisiones que ignoren su palabra. No lo va a hacer, hermanos. No lo va a hacer. No, en Hechos 1 no vemos gente perfecta, hermanos. No estamos hablando de perfección humana. Vemos gente que decidió someterse a Cristo. No vemos gente que lo sabía todo. Vemos gente que dependía de Dios. Una iglesia desordenada, hermanos, revela corazones independientes. Una iglesia ordenada revela corazones rendidos a Dios. Hermanos, tenemos que entender que fuera de su palabra no hay nada. No puedo dar un paso si no hay respaldo de su palabra. Eso nos va a volver lentos en la vida. Pero ¿sabes qué dice? Espera. Espera. Los tiempos son míos, no tuyos. Nosotros queremos ser como el microondas hoy día, ¿no? Queremos ya no esperamos la caldera de la cocina. Está tardando mucho esta tontera, entonces al microondas. Cada día más nos están impulsando a ser impulsivos, perdón valga la redundancia, por la tecnología. Ya los chicos ya no se concentran en una conversación de 1 hora, no. Yo creo que como Pablo ha predicado 12 horas un tiempo y uno se durmió y cayó muerto y lo resucitó Pablo, acá yo creo ya los chicos en 10 minutos ya caen muertos porque no prestan atención. Y saben, los padres alentamos eso. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que ya no pueden concentrarse. ¿Cómo que no pueden? ¿A quién estamos creyendo? ¿Al mundo o a su palabra? ¿A quién creemos? ¿A quién estamos creyendo?
Fuera de su palabra no hay nada. Está revelado todo. Te dice cómo caminar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hay un camino que transitar. Hay un camino estrecho en tus decisiones. Este es el camino ancho y el otro es el estrecho. ¿Qué vas a decidir? No, yo siento que tengo que ir por este camino. No sientas, anda a la palabra y ve cuál es la instrucción de Dios a tu vida. Eso nos está enseñando esta iglesia. Eso nos está enseñando esta iglesia. Y aquí hay un resumen claro. Una iglesia saludable, hermanos, ora constantemente. No depende de sí misma. Una iglesia saludable vive en unidad, no en orgullo ni en división. Se ordena bajo la palabra de Dios, no por emociones. Nosotros también estamos entre lo que Dios prometió y lo que aún no vemos completamente. Y en este espacio, hermanos, o confiamos en Dios o tomamos atajos. La iglesia que no sabe esperar es la iglesia que Dios no va a utilizar. En cambio, la iglesia que sí sabe esperar en Cristo es la iglesia que Dios va a utilizar. ¿Por qué? Porque no se adelanta, no ayuda a Dios, espera en Él. No se paraliza, cambia en obediencia a lo que Dios ya dijo. Camina. No es pasividad, es dependencia constante, ¿sí? Amén. Y hermanos, todo esto nos lleva hoy a entender qué es lo que quiere Dios con la iglesia. Y hoy tenemos la Santa Cena. Pueden pasar los músicos y mientras vayamos viendo la Santa Cena, exhortación de la Santa Cena, lo que vamos a hacer hoy. Y mientras van repartiendo el vino y el pan, y después vamos a orar. Pero pueden ponerse de pie, hermanos, para que vayamos hablando sobre la Santa Cena y puedan ir repartiendo. Y hermanos, miren, voy a hablar sobre la Santa Cena y voy a hacer una conexión con lo que hemos hablado, ¿sí? Aquí, hermanos, en Hechos del 12 al 26 hemos hablado de que la iglesia no se organiza según emociones, sino bajo criterios espirituales claros. No cualquiera era contado, hermanos. No cualquiera representaba a Cristo. Eran hombres que habían estado con Jesús, eran testigos de su resurrección. Era una comunidad definida en una realidad espiritual verdadera. Ahora, hermanos, en la Santa Cena tiene la misma lógica. Hermanos, quiero que presten atención. La Santa Cena tiene la misma lógica. No es un rito abierto, sin distinción. No es una costumbre religiosa, hermanos. La Escritura dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿No es? Está preguntando. ¿No es? Es una pregunta seria. Y dice,
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de común unión. No es recordar, hermanos, es participar espiritualmente en Cristo. Y la advertencia es clara, hermanos, en la palabra y directa. La palabra no deja esto abierto. En 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y continúa. El 28 dice: por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo antes de tomarla. El 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es serio, hermanos. No es simbólico. No es un sentido liviano. Hay consecuencias espirituales reales dichos en la palabra. ¿Quiénes deben participar de la Santa Cena? ¿Quiénes? Tal vez muchos se han preguntado. ¿Y saben qué? La Biblia los responde. Los que han nacido de nuevo deben participar. En Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes. Si no hay nacimiento nuevo, no hay participación real con Cristo. Segundo, ¿quiénes deben participar? Los que han puesto su fe en Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que viven en arrepentimiento son los que deben participar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, dice en 1 de Juan 1:9. No es perfección, como les decía, hermanos, pero sí una vida rendida, sensible al pecado. ¿Quiénes no deben participar? Los que no disciernen el cuerpo. Haced esto en memoria mía, dice. Solo deben participar los que entienden lo que están haciendo. Los que reconocen el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Ellos deben participar. ¿Has nacido de nuevo, hermanos? Y aquí hay un llamado a participar. Porque esto no es una ceremonia como cualquiera. Si hoy, hermanos, reconoces en tu corazón que no has nacido de nuevo, que no te has arrepentido y que sigues viviendo en pecado, si no estás viviendo para Cristo, hoy debes venir a Él. No podemos quedarnos aquí. En Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hoy puedes venir a Cristo. Pero ¿por qué la Santa Cena no podemos hacerlo inconscientemente? Los que hemos nacido de nuevo, los que vivimos una vida entregada a Él, participamos. Y es así como la iglesia de Hechos
La iglesia estaba alineada con Dios antes de avanzar. Hoy nosotros nos alimentamos de su santa cena antes de participar. Y antes de participar, yo quiero que te pongas en oración ante su presencia y que reconozcas cómo está tu vida delante de Él. No tomes por tomar el vino, ni comas el pan por comer, porque el que come y bebe indignamente, juicio está bebiendo. No es ligero. En la palabra de Dios dice: por ese hecho muchos duermen, muchos han muerto por beber indignamente, por no entender quién es Jesús. Amén. Ora ahí en tu sitio y nos arrepintamos delante de Él. Oh Dios, aquí estamos, Señor, como iglesia, Señor, unánimes, unidos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Como decía David, Señor, en el Salmo 51, mi pecado va delante mío, Señor. Reconozco, Señor, que no soy digno de ti, Señor. Ninguno de nosotros somos dignos, Señor. Pero tú has venido a nuestras vidas, Señor, a revestirnos, Señor. No confiamos en nosotros mismos, Señor. Confiamos en tu justicia, Señor, en tu amor perfecto, en el cual nos has revestido. Y podemos en esta mañana ir a tus pies, Señor, y decirte perdón, Señor. Perdón porque mi naturaleza no puede seguirte, Señor. Pero tú, gracias a tu amor, nos has dado una nueva naturaleza. Que cada día hoy puedo ver dos caminos, Señor. Un camino estrecho que lleva a la gloria y un camino ancho que el mundo me ofrece, Señor. Ayúdame a caminar, Señor, por ese camino estrecho, Señor. Que cuando peque, Señor, no se adormezca mi conciencia, Señor, sino que vaya a tus pies y te diga como David: contra ti he pecado, Señor. Contra ti es la ofensa, Señor. Que tú no quieres más sacrificios, Señor, sino un corazón contrito y humillado, Señor. Que no pueda levantar mi vista, Señor, y decirte: si no fueras tú, Señor Jesús, yo no podría caminar ni un paso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has mandado a tu único Hijo para morir por cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios. Él se llevó todo, Señor. Y hoy, en esta mañana, Señor, como está escrito en 1 Corintios 11, del 23 al 26, cuando tú instituiste la cena del Señor, cuando Pablo recuerda este hecho, Señor, dice: porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Pueden comer. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Podemos tomar. Gracias, Señor Jesús, por todo tu sacrificio puesto en la cruz. Aquí estamos unánimes, tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en ti cada día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, iglesia. Es hermoso participar de la Santa Cena y saber por qué lo hacemos, hermanos. No es un tema ligero, es un tema profundo en las Escrituras, y que muchas veces lo practicamos sin conciencia. Tenemos que pensar qué dicen las Escrituras, y es por eso que como iglesia hemos abierto un espacio para los que quieran seguir en obediencia al bautismo, ¿sí? Es un paso de obediencia. Primero se nace y después doy el paso de obediencia para que haya testigos a mi alrededor y digan: he aquí, he rendido mi vida a Cristo. Ya no soy yo, Cristo vive en mí. Ese es el símbolo del bautizo en aguas. Ahí yo voy a poner en el grupo de nuevo para que se vayan inscribiendo. Y hay personas inscritas. No tenemos fecha, pero el momento que haya una fecha, vamos a preparar a cada uno de ellos para el bautizo y entender qué es el bautizo dentro de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano.